Hola amantes del terror, bienvenidos una vez más a Jumpscares. Desde su publicación en 1897, la novela de Bram Stoker, Drácula, se convirtió en todo un fenómeno cultural, con incontables representaciones en cine, teatro, cómics y televisión, además de elevar el mito del vampiro a un nuevo nivel y convertirse en referente a la hora de narrar historias protagonizadas por estas criaturas. A 90 años del estreno de una de sus más famosas adaptaciones, vamos a conocer a fondo la verdad sobre Drácula, de Tod Browning. El 18 de mayo de 1897, 8 días antes de la publicación de la novela, un grupo de actores hizo una lectura de la obra en el Lyceum Theatre, organizada por el mismo Stoker con la finalidad de garantizarse los derechos de autor sobre su obra y su personaje. De todas formas, no fue hasta 1924 que con el permiso de su viuda se realizó la primera versión teatral, estrenada primero en Londres y luego en Broadway en 1927. Esta versión tendría una gran influencia en muchas de las futuras adaptaciones cinematográficas de la obra, especialmente en la película de 1931. Las primeras versiones para el cine llegaron a inicios de los años 20. Se considera a la primera versión Drácula, una cinta rusa de 1920 que se cree perdida, de la que no se guarda ningún registro y poco o nada se conoce sobre los detalles de su producción. En 1921 se estrenó La muerte de Drácula, una película húngara también perdida, pero cuya trama se desvía bastante de la novela original. En 1922, el efímero estudio alemán Prana Film quiso hacer una versión fílmica de la obra de Stoker, pero al no conseguir los derechos decidió cambiarle los nombres a los personajes y las locaciones. Así, el Londres victoriano fue reemplazado por la ciudad ficticia alemana de Wilborg y el conde Drácula pasó a ser el conde Orlok, interpretado por el actor Max Schreck. Así nació Nosferatu, una sinfonía de horror. Filmada en Wismar, Alemania, en julio de 1921, con una sola cámara, y bajo la dirección de Friedrich Wilhelm Murnau, uno de los más valiosos e influyentes directores de la era muda del cine alemán. Sobre el actor Max Schreck, llegó a decirse incluso que era un vampiro real, y que la escena donde muerde el cuello de la actriz Greta Schröder era auténtica. Esta historia inspiró la trama de la película La sombra del vampiro, estrenada en 2000 y dirigida por E. Elias Merrish. Por supuesto que Florence, la viuda de Stoker, no iba a quedarse de brazos cruzados, por lo que demandó al estudio, que tuvo que declararse en bancarrota con el fin de esquivar las demandas, dejando a Nosferatu como la única producción de su historia. El tribunal ordenó que todas las copias de la película fueran destruidas, pero un reducido número de copias habían sido ya distribuidas por varios países del mundo, permaneciendo escondidas hasta 1937, año en que murió la viuda. Con el correr del tiempo, Nosferatu se labró la reputación de ser una de las mejores películas sobre vampiros, y uno de los máximos exponentes y toda una joya del expresionismo alemán. En 1979 se estrenó un remake a cargo del director Werner Herzog con Klaus Kinski en el rol de Orlok. Considerado un sentido homenaje al trabajo de Murnau, se convirtió en un éxito crítico y de taquilla y una excelente película por derecho propio. En 1930, los derechos fueron adquiridos por Universal Pictures, que tras el éxito del Fantasma de la Ópera, de 1925, encontraba en el terror un género que lo identificaba y que a su vez era rentable. El productor Carl Laemmle Jr. eligió al director Tod Browning para que se haga cargo del film. Browning ya había dirigido varias veces para Universal, en cintas como The Unholy Three de 1925 y London After Midnight de 1927, que además supondría la primera incursión de Browning con los vampiros. La primera opción para el rol titular era el actor Lon Chaney, de larga trayectoria dentro de Universal, y que había protagonizado El Fantasma de la Ópera, pero este falleció en 1930. Browning quería darle el papel a algún actor europeo que sea poco conocido en Estados Unidos, pero por los límites presupuestarios, finalmente la tarea de darle vida al conde recayó sobre Bela Lugosi, que ya lo había interpretado en la versión teatral. Nacido en 1882 en Lugoj, actual Rumania, Lugosi comenzó su carrera haciendo roles en obras de Shakespeare. A inicios de la década de 1920 se instaló en los Estados Unidos, donde, con sus altas y bajas, desarrolló una prolífica carrera. En 1927 comenzó a interpretar a Drácula en la obra de teatro del mismo nombre y posteriormente lo haría en la película de 1931. Si bien ambas fueron un gran éxito, Lugosi terminó encasillado en papeles de terror. Si bien por un lado esto parecía molestarlo, fue el propio Lugosi quien se encargó de alimentar el mito, apareciendo en público vestido como Drácula y respondiendo preguntas como si acabara de levantarse de su ataúd.
Esta situación lo transformó casi en una parodia de sí mismo, como más adelante lo retrataría Tim Burton en la película Ed Wood de 1994. Tras más de 100 trabajos, como White Zombie de 1932 y The Black Cat de 1934, interpretó a Drácula por última vez en 1948, en la comedia Abbott y Costello conocen a Frankenstein. Sus últimas apariciones serían en producciones del director Ed Wood, como Glen o Glenda de 1953 y La novia del monstruo de 1955. Falleció el 16 de agosto de 1956 de un infarto y fue enterrado usando su disfraz del conde vampiro. Por su contribución al cine, más tarde fue galardonado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero volviendo a la película Drácula, su rodaje tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 15 de noviembre de 1930, y algunas escenas tuvieron que ser filmadas nuevamente entre el 13 de diciembre de 1930 y el 2 de enero de 1931. Una vez iniciado el rodaje, Browning no estaba en su mejor momento. Golpeado por la muerte de Janney, llegaba tarde y alcoholizado al estudio, y fue su director de fotografía, Carl Freund, quien tuvo que ponerse al mando en muchas ocasiones. Esto puede notarse por el tono dispar en el que navega el film, pasando de un melodrama de bajo presupuesto al expresionismo alemán entre escena y escena. Pero el desgano del director se vio mermado por la poderosa interpretación de Lugosi, que sin colmillos y sin derramar una gota de sangre logró una caracterización sin sadismo, pero de una alta tensión sexual. Con esta actuación, Lugosi sentó para siempre las bases del Príncipe de las Tinieblas, representándolo como un héroe trágico, un amor imposible y un eterno padeciente. Luego del éxito de la cinta, que recaudó más de $4 millones sobre un presupuesto de 350.000, Universal decidió apostar todo al terror. A Drácula le siguieron Frankenstein de 1931, La momia de 1932, ambas protagonizadas por Boris Karloff, y El hombre invisible de 1933 y encarnado por Claude Rains. Y fue así que, casi como una casualidad, nació el primer universo cinematográfico. En paralelo a la filmación de la versión estadounidense de Drácula, se filmó usando las mismas locaciones y decorados una versión en español, a cargo del director George Melford y protagonizada por Carlos Villar y Lupita Tovar. A inicios del cine sonoro, era común que los estudios produjeran versiones en distintos idiomas de sus películas, usando los mismos decorados y el mismo vestuario. Así, mientras Browning filmaba de día, Melford lo hacía durante la noche. A pesar de usar el mismo guión, hay varias diferencias en la intensidad de algunos momentos, incluso en la duración y en varios otros matices, destacándose la versión española por ángulos y movimientos de cámara más movidos y un vestuario mucho más atrevido que el de la versión inglesa. Además del universo cinematográfico antes mencionado, el éxito de Drácula abrió paso a diferentes versiones, remakes y secuelas. Entre las producciones de Universal podemos encontrar La hija de Drácula, de 1936, centrada en dicho personaje y en donde el conde vampiro no hace ninguna aparición. En 1943 se estrenó El hijo de Drácula, donde Lon Chaney Jr., hijo de Lon Chaney, interpreta al personaje titular, y los crossovers La casa de Frankenstein y La casa de Drácula, de 1944 y 1945, donde es interpretado por el actor John Carradine. Finalmente, en 1979 se estrenó una nueva versión de Drácula, basada nuevamente en la obra de teatro de 1927 y dirigida por John Badham, con Frank Langella en el rol del conde. En 1953 se estrenó una versión turca, llamada Drácula en Estambul. A mediados de los años 50, Hammer Films, una productora británica, volvió a traer a la vida a los monstruos de la era dorada de Universal. En 1958 se estrenó una nueva versión de Drácula, dirigida por Terence Fisher y con Christopher Lee en el rol del vampiro y Peter Cushing como el Dr. Van Helsing. Esta película tuvo dos secuelas tituladas Las novias de Drácula, de 1960, y Drácula, el príncipe de las tinieblas, de 1966. Ambas cuentan también con la actuación de Lee. Y hablando de versiones, es imposible no mencionar a la película Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, estrenada en 1992 y protagonizada por Gary Oldman. En 2014, Universal quiso traer una vez más las historias de monstruos y terror gótico, lanzando el film Drácula, la historia jamás contada, pero orientada más a la acción, la aventura y la fantasía. La cinta pasó sin pena ni gloria y el intento de un Dark Universe terminó de sepultarse con el desastre absoluto que resultó la versión de 2017 de La momia. Aunque quizás no esté todo perdido. En 2020, Netflix estrenó una miniserie de 3 episodios desarrollada por Mark Gatiss y Steven Moffat, con Cliff Bang como el conde Drácula.
Y es así como a 90 años de su estreno, seguimos hablando de este film, la espectacular interpretación de su actor principal y de su enorme legado. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, activa la campana y compartí este video. Mis redes sociales están en la descripción y hasta la próxima.